siguiente herramienta en el marco de las herramientas de calidad de Ishikawa es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta 100% cuantitativa. Tenemos que tener valores para que nosotros lo podamos aplicar, a diferencia de las otras herramientas que en algunos casos eran cuantitativas, en algunos casos eran cualitativas. El caso del histograma, que podemos utilizarlo de manera cualitativa, pero también de manera cuantitativa. Entonces, el diagrama de dispersión es una herramienta de tipo cuantitativa. Pues el diagrama de dispersión nos sirve para cuando nosotros queremos identificar elementos que hagan que el proceso de fabricación no esté funcionando correctamente. Y es un elemento, una herramienta que, como platicábamos, estamos enfocándonos en los efectos de tipo cuantitativo. El objetivo principal de los diagramas de los diagramas de dispersión es poner en manifiesto la relación que existe entre dos variables de tipo cuantitativo. Por ejemplo, las variables de diámetros interiores y exteriores de un anillo, el grosor y el largo de una pastilla, etcétera, etcétera. El objetivo, pues tenemos que identificar si existe esta correlación y qué tipo de correlación, y si existe esta correlación, de qué tipo es y cómo está ligada una con la otra. Es una herramienta que nos sirve para, como les decía, para identificar las relaciones, y de manera visual nos va a dar elementos para probar la posible relación. Pero además, no solamente vamos a hacer el gráfico de control, el gráfico de dispersión, también vamos a calcular un coeficiente de correlación que nos va a dar la pauta para identificar si realmente esa correlación existe y de qué tipo es. Entonces, para construir el diagrama de dispersión necesitamos construir o recopilar datos de X y Y hacer una tablita, determinar en las escalas de tal forma que la amplitud sean de las mismas formas, ya que entre las escalas, entre más desparejas estén o no estén adecuadas, seguramente no podremos darnos cuenta de la relación existente, que eso es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a colocar los puntos en los gráficos. Si son cercanos, podemos utilizar círculos concéntricos y escribir los aspectos que sean de interés, de tal forma que cualquier persona que utilice el gráfico lo pueda interpretar adecuadamente. ¿A qué se refiere este punto? A colocar títulos, a colocar valores en el caso de que sea necesario, el título del diagrama, los valores que van en el eje X y en el eje Y. El uso del diagrama pues, nos va a indicar si existe una relación directa entre dos variables. Nos da la densidad de una variable, es decir, qué tan juntas están estas variables. Nos va a poner en manifiesto también la existencia de mediciones que pueden ser equivocadas y nos puede dar pauta a una normalidad en el proceso. Permite estratificar datos, ya que entre más separados estén los datos, podemos nosotros trabajar de manera específica con esa sección. Es decir, podemos crear estratos. La lectura del diagrama de dispersión, pues tenemos tres tipos de lectura. Una correlación de tipo positiva, que nos indica que a manera que X aumenta, Y también va a aumentar. Y esta es la forma que tiene el diagrama de correlación positivo. Tenemos los diagramas de correlación o los diagramas de dispersión donde no existe correlación, donde pudiéramos tener un diagrama como este que no nos indica que a manera de que X aumenta, Y puede aumentar o disminuir, no hay una relación como tal. Tenemos una correlación de tipo negativa que nos va a indicar que a manera en que X aumenta, Y va a disminuir. Entonces esos son los tres elementos gráficamente que nosotros podemos distinguir en nuestras diagramas de dispersión. Pero además tenemos que calcular, vamos a decir que tenemos que calcular un diagrama de correlación, o tenemos que hacer un cálculo de la correlación que existe entre nuestras variables, y de esta manera vamos a poder determinar qué tan fuerte o qué tan débil es la relación entre las variables. Los valores que vamos a obtener a partir del cálculo de la correlación va a ir de 1 hasta -1. Donde nosotros, si tenemos un valor de R igual a 0 o nuestra correlación igual a 0, implica que no hay una correlación entre las variables. En el caso de las variables que pudiéramos calcular, van a ir de -1, que es una correlación negativa perfecta, que quiere decir que a manera de que X aumenta, Y va a disminuir.
Podemos tener una correlación negativa fuerte que va a estar entre 0.7 y hasta 1, que es una correlación negativa fuerte. Entre 0.5 y hasta 0.7 es una correlación negativa moderada. Entre 0.3 y entre 0.3 y 0.5 sería correlación moderada, perdón, y de 0 hasta 0.3 es una correlación negativa débil. Es decir, sí existe relación, pero no lo suficientemente fuerte para poder relacionar las variables. En el caso de los números positivos, funciona exactamente lo mismo. Una relación de 1, tenemos una correlación positiva perfecta. Entre 0.7 y 1, una correlación positiva fuerte, es decir, que sí existe una relación muy importante entre ellos. Entre 0.5 y 0.7 es una correlación relativa moderada. Entre 0.3 y 0.5 es una correlación relativa débil. Y menores a 0.3 sigue siendo débil, pero particularmente lo tomaríamos como una que no existe una relación importante. Esta es la fórmula para que nosotros podamos calcular la correlación. La correlación va a ser igual a n, que es el número de datos, por la sumatoria de la multiplicación de x por y, a la cual le vamos a restar la sumatoria de x, de todos los valores que tenemos en x, que multiplica a todos los valores que tenemos en y. Y lo vamos a dividir, aquí es muy importante esta línea, en el editor de ecuaciones no la puedo hacer más grande, pero esta línea abarca hasta el final. Y nos dice que le vamos a sacar la raíz cuadrada a n multiplicado por la sumatoria de los valores de x elevados al cuadrado, más menos los valores de la sumatoria de x al cuadrado, multiplicado por n, que va a multiplicar a y, los valores de y al cuadrado, es decir, tenemos que elevar todos los valores de y al cuadrado y obtener una sumatoria, menos los valores de y al cuadrado. Pero pues para las condiciones en las que nos encontramos, pues sí lo podemos hacer. Pero particularmente vamos a utilizar Excel. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que un laboratorio de aceites está intentando obtener el comportamiento de la viscosidad de un nuevo producto a diferentes temperaturas. Para ello realiza diferentes pruebas y nos los muestra en esta gráfica. Entonces, en el eje X vamos a tener la variable dependiente, la variable independiente, que es la temperatura en grados Celsius, y en el eje Y vamos a tener la viscosidad. Y de esta manera, con estos 24 valores, vamos a poder determinar cómo es la correlación existente entre la temperatura con respecto a la viscosidad. Entonces ya tenemos aquí nuestros valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra gráfica. Entonces vamos a insertar. Vamos aquí a esta gráfica, que es insertar gráficos de dispersión. Elegimos el primero. Bueno, antes de, hay que seleccionar los valores. Seleccionamos los valores, que nada más sería el de temperatura y viscosidad. Vamos ahora sí a este gráfico. Y ya tenemos, ahí tenemos nuestra tablita de XY. Tenemos nuestra gráfica, pero recuerden ustedes que uno de los elementos que decíamos que tenemos que tener mucha atención es en determinar cuál es la correlación, y una manera que lo podemos hacer es identificando nuestra gráfica. En nuestra gráfica nosotros tenemos que identificar adecuadamente las escalas. Entonces aquí vamos a modificar las escalas porque realmente esto no nos da mucha pauta para que nosotros podamos determinar cuál es el tipo de correlación. Entonces vamos a darle doble clic sobre el eje y vamos a modificar el mínimo. El mínimo, si se dan cuenta, aquí los valores empiezan como por ahí del 50. Entonces vamos a corregirle aquí al 50. Y los valores van a seguir siendo... Entonces ahí van desde 50 hasta 80. Y pudiéramos incluso... Ahí ya se ve un poco mejor nuestra gráfica. Aquí en la escala, pues a lo mejor le podemos reducir a 0.2. Le damos Enter. Ahí quedó muy dispersa. Entonces vamos a darle Control Z. Entonces era 5. Y ya lo tenemos. Eso es con lo que respecta a nuestro eje Y. Vamos de nuevo ahora con el eje X. Doble clic de igual manera.
Aquí en mínimo también lo vamos a recortar porque si se dan cuenta de 0 hasta 6 prácticamente no hay nada, entonces lo vamos a colocar también en 5. Y las unidades, a lo mejor aquí le podemos reducir a 1.0. Y de esta manera, pues, aunque no se alcance a notar muy bien, pues nosotros ya podemos irnos dando cuenta qué tipo de correlación existe. Entonces, pudiéramos incluso asumir que va hacia abajo, a manera que X aumenta, Y comienza a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, la viscosidad es menor. Pero pues a lo mejor no es suficiente con la gráfica. Bueno, les decía que también vamos a colocarle los valores o todos aquellos elementos que nosotros necesitamos. Entonces en este caso vamos a colocarle títulos en los ejes. Vamos a modificar primero este, que sería temperatura versus humedad, versus viscosidad. Entonces en el eje de las Y va viscosidad. Y en el eje de las X va temperatura. Temperatura. Le damos Enter. Ya tenemos ahí nuestra gráfica. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es ahora calcular nuestro coeficiente de correlación. Entonces el coeficiente de correlación también existe una fórmula en Excel. Entonces ya no vamos a batallar tanto con calcular en X, calcular en Y. Entonces vamos a ir a fórmulas y vamos aquí. Bueno, ya la tenía abierta, pero si no la tenemos aquí, pues vamos a insertar función. Entonces aquí vamos a escribir coeficiente. Le damos en ir y ahí nos da cuáles son los coeficientes que tenemos. Entonces nosotros tenemos el coeficiente de correlación, entonces este es el que elegimos. Entonces le damos Enter y necesitamos dos datos o dos columnas. Entonces la primera va a ser nuestras X. Cerramos y vamos ahora con nuestras Y. Y le damos aceptar. Entonces aquí decimos que R va a ser igual, nuestro coeficiente de correlación es igual a 0.68, es muy cercana a 0.7, por lo tanto podemos concluir que tiene una relación moderada porque no llega a 0.7. Entonces sí existe una correlación importante entre la temperatura contra la viscosidad. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos para apoyar a la venta de productos de consumo masivo en un mercado altamente competitivo, la empresa inició a comienzos de año una intensa campaña publicitaria y promocional. La comparación entre la inversión publicitaria y las ventas nos se indican a continuación. Entonces ahí tenemos el mes, tenemos publicidad y tenemos ventas. Tenemos que encontrar la correlación entre las ventas con respecto a la publicidad. Entonces nuestro eje X va a ser la publicidad y nuestro eje X va a depender las ventas. Entonces se supone que a mayor, en teoría queremos probar que a mayor inversión en publicidad, mayor ventas. Entonces de aquí, primer paso, pues identificamos y hacemos nuestra gráfica. Entonces nos vamos a insertar gráfico. Aquí ahorita corregimos. De igual manera hay que corregir, vamos aquí doble clic. Y el valor mínimo para el eje X vamos a sentarlo en 100. A ver si con eso lo obtenemos. A lo mejor todavía lo pudiéramos acortar un poquito. Vamos a ponerlo en 120. Y ahora en el caso del eje Y, vamos a colocarlo en 200. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta si existe realmente una correlación
Entonces esto nos vendría a dar pauta para que nosotros pudiéramos determinar si necesariamente el aumentar la publicidad aumentó las ventas. Entonces aquí va a ser ventas va a ser publicidad versus ventas. Y vamos a agregarle nuestros datos al título de los ejes. Entonces son ventas de este lado, publicidad. Entonces realmente nuestra gráfica no nos muestra mucho acerca de la correlación que nosotros tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar esa correlación, si realmente importa el que gastemos mucho en publicidad para que aumenten las ventas. De hecho ya con los puros datos ya podríamos tener por ahí un aproximado. Entonces lo que vamos a hacer es fórmula. Ya tenemos aquí en recientes coeficiente de correlación. Elegimos nuestras dos matrices, nuestras dos matrices. Le damos a aceptar y nos da, si se dan cuenta, de hecho desde aquí se ve que es hacia abajo. Entonces punto 35 es una correlación débil tirándole a moderada. Entonces no existe realmente una correlación entre costos con respecto a publicidad con respecto a ventas. Entonces podemos concluir que las ventas, estrictamente hablando, no van a depender de la publicidad. Porque incluso, por ejemplo, vemos aquí que en el mes de diciembre se gastó poco dinero en publicidad y tenemos y fue el lugar el mes donde tuvimos más ventas. Entonces realmente no existe una correlación, y si es una correlación, pues entre menor menor inversión en publicidad, mayor es el aumento que nosotros tenemos en cuanto a las ventas. Entonces, de esta manera calculamos nuestros coeficientes de correlación y nuestras gráficas de dispersión.